Buenos días a los que nos siguen en directo por streaming, así como por todos los canales habilitados al efecto. Con absoluta puntualidad, y cuando estamos ya a exactamente un mes de la Navidad, comenzamos con una nueva edición de las jornadas que periódicamente organiza el área de sostenibilidad e innovación del Instituto de Estudios Bursátiles. La pandemia global, lo cierto es que se está manifestando como un catalizador extraordinario, más taxativo que cualquier concepto o movimiento para acelerar los valores de un New Green Deal. Durante los próximos 55 minutos, tomando como referencia el Plan de Acción de las Finanzas Sostenibles presentado por la Comisión Europea en marzo del 2018, trataremos de analizar la posición española desde tres perspectivas. La del sector bancario, probablemente el más representativo del sector financiero, la empresarial y finalmente la europea. La semana pasada comentábamos con Carlos San Basilio, nuestro actual secretario general del Tesoro, que Europa se manifiesta como una de las principales referencias internacionales en materia de legislación de finanzas sostenibles. Hoy trataremos también de abordar la materia no solo desde la perspectiva legal, sino también desde la financiera y la económica, y también desde la oportunidad de los que van a tener los agentes económicos protagonistas. Para ello contamos con tres excepcionales invitados a los que desde ya agradecemos enormemente su presencia y a los que inmediatamente presentaremos. Antes de empezar la jornada, quería indicarles que la jornada se plantea como una mesa redonda, en un formato tecnológico por obligaciones del guión, en la que hemos reservado también un espacio para la audiencia que tenemos conectada en este momento y que al final de la misión podrá plantear algunas de las preguntas que puedan ir llegando al administrador del evento. Como decía, aquí en la sede del Instituto de Estudios Bursátiles me acompaña don Íñigo Fernández de Mesa. Íñigo pertenece al cuerpo de técnicos, comerciales y economistas del Estado y ha desempeñado diversas responsabilidades en el ámbito institucional. Bueno, yo diría más que diversas, muchas responsabilidades en el ámbito institucional. Actualmente es el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, además de presidente de Rothschild, y durante los últimos años ha sido consejero del Banco de España, has estado también en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, vicepresidente del FRO, vicepresidente del SEPLAC, has estado director ejecutivo por España del Banco Mundial, bueno, muchas responsabilidades institucionales. Por su parte, desde Bruselas tenemos conectado a don Jonás Fernández, eurodiputado del Parlamento Europeo en el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Don Jonás también es economista, con una sólida formación en la materia, incluida su paso por el CENFIDE, el Centro de Estudios Financieros del Banco de España, y una actividad docente también como profesor asociado de Economía Internacional en la Universidad Carlos III. Además, en este momento, en el Parlamento Europeo, entre otras funciones, pertenece a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y es en ese lugar donde coordina para el Grupo Socialista Europeo sus actividades. Además, es suplente de la Comisión de Presupuestos. Y finalmente, por parte de la AEB, de la Asociación Española de la Banca, aquí en Madrid, en las alturas de una de las 4 torres del Skyline de Madrid, tenemos a don José María Roldán, presidente de la Asociación de Banca Española, de la AEB, y presidente también de FINRESP. Está en su segundo mandato como presidente de la AEB y después de haber sido director general de regulación durante más de 13 años en el Banco de España. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y me gustaría comenzar con una pregunta para los tres y le voy a dar el turno en primer lugar a don José María Roldán, ¿no? Me gustaría hablar sobre el posicionamiento de España en materia de finanzas sostenibles. ¿Dónde situaríais a España hoy y qué acciones o drivers pueden contribuir de manera más relevante al desarrollo de la financiación sostenible en España? Adelante, José María. Hola, buenos días. Un placer estar esta mañana con todos. No sé si José María nos escucha. Sí. ¿Me escucháis? Yo no escucho a José María y no sé si él me escucha a mí. Yo te escucho. Yo sí que os escucho. Bueno, si os parece, esta misma pregunta que decíais la planteamos a los tres, comenzamos con Íñigo Fernández de Mesa, que le tengo aquí enfrente de mí. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias, Jesús, por la invitación a este foro. Yo creo que España es un país que está muy bien situado en materia de financiación sostenible, ¿no? La primera idea que me gustaría lanzar es que el concepto de financiación sostenible está para quedarse. Y un reflejo de todo ello ha sido la propia pandemia que estamos sufriendo.
Esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es la importancia para la empresa de cumplir con los ESGs, los ASGs bajo la terminología española. Los ASGs van mucho más allá de lo que es el medio ambiente, porque el medio ambiente no cabe duda que es muy, muy importante, pero lo que los inversores consideran es que a través del cumplimiento de estos principios se genera valor. Y les puedo poner un ejemplo muy concreto. En esta pandemia, para las empresas no solo es importante el centrarse en los accionistas, sino en centrarse también en lo que se llama los stakeholders. Es decir, tener, digamos, un aproximamiento mucho más global. Aquellas compañías que han tenido un trato adecuado con todos los stakeholders, que incluyen proveedores, incluyen clientes, incluyen tenedores de inmuebles, son empresas que van a poderse enfrentar a esta crisis de una forma mucho más sostenible y van a ser mucho más resilientes y van a ser mucho más capaces de adaptarse al cambio. Y por eso los inversores cada vez apoyan más las empresas que cumplen con los ESGs. Yo creo que eso es un concepto importante. No es solo un tema altruista, sino es un tema que va más allá y que genera valor a la empresa, ¿no? En ese sentido, España yo creo que es un país que tiene una gran conciencia social sobre este tema. Es un país donde tenemos grandes empresas de energías limpias. El caso de Iberdrola, por ejemplo, es una empresa líder que está generando también que haya suministradores españoles con tecnología de energías limpias que van a arrastrar a la economía hacia un mayor crecimiento en esas áreas de futuro. Y España es un país que los propios inversores se están focalizando mucho en invertir en compañías que cumplen con los objetivos ESGs. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? En el mundo activista en España, desde el año 2017, la mitad de las acciones han sido acciones dirigidas al cumplimiento de los ESGs. Hace unos días veíamos el caso concreto de AENA, pero hay muchas más compañías. Y son esos propios inversores los que están haciendo, fruto también de la conciencia social, porque al final detrás de los inversores está el ciudadano de a pie que demanda determinados principios, son esos inversores los que están provocando y promocionando que nuestras empresas cada vez cumplan más con estos principios. Por tanto, yo creo que España es un país bien posicionado, yo creo que tiene una conciencia importante y tiene un sector privado que está dirigiéndose en el sentido adecuado, ¿no? Muchas gracias, Íñigo. Me gustaría trasladarle una pregunta a Jonás Fernández, espero que nos esté escuchando. Él está en Bruselas, un sitio privilegiado, una atalaya privilegiada, podríamos decir, para valorar cuál es la posición de España en toda esta materia. Buenos días, Jonás. Muy buenos días, espero que se me escuche. Sí. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Instituto. No sé si Jonás nos está escuchando. Sí, os escucho perfectamente. Jonás. Sí. Yo oigo un ruido, pero no sé si está conectándose en este momento. Yo estoy hablando, ¿Está hablando? Os escucho perfectamente. ¿Sí? ¿Continúo? Nosotros no le oímos, ¿eh? No me oyen. Pues decirme qué puedo hacer. Continúa, Jonás, yo te estoy escuchando. Yo creo que nos están escuchando yo creo que tienen problemas en el estudio. Soy José María Roldán. Ya. Sí, Porque yo te estoy escuchando perfectamente. Bueno, entonces, pues, en fin, va a ser un poco complicado si ellos no nos escuchan. Vamos, yo simplemente agradecer al Instituto de Estudios Bursátiles la invitación y a los colegas de panel por darnos esta oportunidad de intercambiar opiniones. Yo no diría que Bruselas es un sitio privilegiado, la verdad. Llevamos aquí encerrados ya desde la vuelta del verano y si no se ha notado, las peluquerías están cerradas en este país. Sobre la pregunta a la que nos hacía, en fin, que nos invitaba a responder sobre la posición relativa de España, bueno, yo creo que es difícil dar una respuesta cerrada. En la medida en que muy probablemente todos los países están iniciando este camino, ¿no? Con el objetivo de hacer de alguna manera Europa climáticamente neutra en 2050. Yo creo que es un camino que Europa está liderando en el mundo y damos la bienvenida al retorno de Estados Unidos previsiblemente en los próximos meses
al tratado de los acuerdos de París, y por lo tanto, en la medida en que la Unión está intentando liderar este debate, entiendo que España también forma parte de este compromiso. Por lo tanto, España y Europa están a la cabeza de la modernización de nuestro tejido económico y de la adaptación también de los sistemas financieros. Podremos hablar de ello a continuación. Y por lo tanto, pues estamos en una buena posición relativa. Muchas gracias, Jonás. Nos queda José María Roldán. Supongo que su opinión desde la perspectiva del sector financiero estará bastante en línea con lo que acaba de comentar Jonás. Sí, totalmente. Bueno, buenos días a todos. Después de estos pequeños problemas técnicos estamos, yo creo, ya en el aire, como dirían los del sector audiovisual. Muy rápidamente, ¿dónde situaría yo el sector bancario español en el contexto europeo, que es en el fondo, en el contexto mundial? Yo nos situaría entre los líderes. Estamos hablando de los líderes, es Francia, Holanda, Reino Unido y España. Reino Unido lo incluyo todavía, mientras no haya Brexit, todavía forma parte de la Unión Europea, ¿no? Pero esto es producto, digamos, de una evolución muy distinta, ¿no? Nuestros grandes bancos siempre han estado liderando este proceso, pero el posicionamiento de España no se entendería bien sin la COP25, ¿no? La COP25 que se iba a celebrar en Chile, ¿no? En definitiva, ¿no? Como todos sabemos, pero que por circunstancias, en fin, un tanto peculiares, pues se acabó celebrando en Madrid. Esto nos permitió, digamos, desde la óptica del sector bancario, pero también desde la óptica del sector financiero, ya no me referiré a ello, nos permitió acelerar enormemente el posicionamiento del sector bancario y del sector financiero español, hasta tal punto que sin la COP25 probablemente no estaríamos hoy en la situación de liderazgo que he comentado, ¿no? O sea, lo que muchas veces he dicho yo es que la COP25 nos permitió llegar a consensos que nos hubieran llevado pues probablemente años en construir y en montar, pues logramos hacerlo en un periodo muy breve de tiempo, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, la COP25 fue un acelerador de tendencias absolutamente vital para nosotros, ¿no? ¿Con qué salimos de la COP25? Con dos iniciativas. Una iniciativa FinRes, ¿no? Que es la red de finanzas responsables de España, que básicamente lo que hace es unificar todas las patronales del sector bancario, AEB, CECA, UNAC, Inverco y UNESPA, por tanto, todas las patronales del sector financiero español unificadas en torno al objetivo, digamos, de avanzar en el camino de las finanzas sostenibles. Además, tenemos los compromisos del sector bancario español. Somos el único sector bancario español, los únicos sectores bancarios españoles, el otro día nos lo reconocía Naciones Unidas, que como tal sector se ha posicionado de una manera tan fuerte. En otros países hay entidades que se posicionan, entidades líderes, que habitualmente son las entidades más sofisticadas, dentro, digamos, de los objetivos de Naciones Unidas, ¿no? Pero el sector bancario español se caracteriza porque es todo el sector el que ha asumido esos compromisos. Esto es algo único que no se ha producido ya digo, no sé decir, en ningún país del mundo o casi en ningún país del mundo. En cualquier caso, estamos hablando de compromisos tangibles, de medir la huella de carbono de nuestros balances, no tanto de nuestra actividad empresarial, sino de la actividad de nuestros clientes, ¿no? de lo que representan nuestros préstamos, y de tal manera, digamos, que estamos en línea con los objetivos marcados. Por tanto, medimos esa huella de carbono, establecimos objetivos cuantitativos que permitan lograr esos objetivos que ha establecido Naciones Unidas. La COP25 fue un enorme acelerador. Inicialmente la pandemia fue un poco un momento de desconcierto, ¿no? Ahora ya sabemos todos que ha sido un acelerador de tendencias, pero es verdad que también tenemos que reconocer que al principio el impacto de la pandemia, el impacto tan absolutamente brutal que ha tenido sobre el crecimiento del PIB, sobre las finanzas públicas, sobre la propia posición de las entidades, ¿no? Fue un momento un poco de duda, pero realmente un momento de duda que duró relativamente poco, ¿no? Porque la propia zoonosis, ¿no? Que representa el virus, pues ese es un recordatorio de lo importante que es la lucha contra el cambio climático, uno de los componentes de la agenda ESG, quizá probablemente el más relevante, ¿no? Y en el fondo, si pensamos, pues el coronavirus es uno más de una larga
lista de virus, el propio SARS, con el que está emparentado, el virus del SIDA, el virus de la gripe A, el propio ébola, son todos zoonosis de virus en el reino animal que saltan a la especie humana precisamente por la presión que estamos ejerciendo sobre los medios naturales, ¿no? Con lo cual, después de esas dudas iniciales, la propia pandemia ha sido un acelerador de esas tendencias que ya se habían puesto en manifiesto en la COP25. Totalmente de acuerdo contigo, José María. Como comentábamos antes, la pandemia global, sin duda alguna, se ha manifestado como un catalizador extraordinario y además más taxativo que cualquier otro concepto o movimiento. Está claro que la banca española está bien situada en el contexto internacional, pero seguimos contigo. ¿Qué podemos hacer para implicar más al cliente de banca y también al inversor minorista español en este proceso de canalización de sus ahorros hacia productos y servicios sostenibles? Hemos perdido a José María. Bueno, vamos avanzando y esta pregunta se la vamos a reservar lógicamente a José María porque creo que es el que tiene más sentido que la conteste. Vamos a volver a Bruselas en esta conexión que tenemos a tres bandas y que la tecnología nos está jugando alguna mala pasada, para preguntar algo que está de total actualidad a Jonás y que él, desde esa privilegiada atalaya que comentábamos en Bruselas, pues probablemente mejor que nadie nos puede contestar, ¿no? La cuestión es en qué medida y cómo el plan de acción de finanzas sostenibles de la Comisión Europea y el uso de los fondos europeos de reestructuración o de recuperación pueden condicionar la oferta y la demanda de la financiación sostenible y el aumento de nuevos instrumentos de financiación. ¿Cuál es tu visión en este sentido, Jonás? Sí, bueno, yo creo que la aproximación europea para, como decíamos, modernizar nuestra estructura económica debemos observarla al menos desde dos pilares, ¿no? Por una parte estaría el impulso fiscal, el programa europeo de inversiones sostenibles que la Comisión espera movilizar, un trillón de euros anglosajones, que de alguna manera se ha visto fortalecido con el nuevo instrumento del Next Generation EU, que supone la emisión de 750.000 millones de euros, que se canalizarán una parte muy importante de ello a los Estados miembros a través del Recovery and Resilience Facility, y donde en principio, en estos momentos estamos en los trílogos entre el Consejo y el Parlamento, pero en donde al principio en torno al 37 o incluso el 40% de esa financiación debe ir dirigida a programas de inversión que ayuden a hacer la Unión climáticamente neutra. Por otra parte, lo que es el marco financiero plurianual también tiene un desglose, podríamos decir, teniendo en cuenta aquellas políticas de nuevo dirigidas a cumplir con los acuerdos de París, y por lo tanto hay una primera aproximación a la política europea centrada, como digo, en la orientación de los fondos europeos, ya sea el Next Generation, el Recovery o el marco financiero plurianual, como digo, para incentivar las inversiones en ese aspecto. Es importante notificar también que la Comisión espera que una parte muy importante de esa emisión de deuda que se va a realizar en los próximos meses se realice a través de bonos verdes. La Comisión está trabajando sobre los marcos regulatorios previos de definición de bonos verdes. En España ha habido buenas experiencias en este asunto, en el que hacía referencia José María Roldán, pero la Comisión espera también ayudar a mejorar la liquidez de los mercados de bonos verdes, aprovechando las emisiones necesarias para financiar el programa de recuperación comunitaria. En todo caso, esto es una primera aproximación. Después está la aproximación estrictamente regulatoria, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para revisar las reglas de actuación del mercado, diseñar el perímetro de ese nuevo mercado que necesitamos, que los consumidores, los ahorradores, las empresas están requiriendo para tener unos claros, ¿no?, un marco de referencia claro sobre qué es verde, qué no es verde, cómo podemos mejorar el reporting de la información no financiera, introduciendo también cuestiones verdes, los benchmarks ambientales y, por supuesto, el debate que se va a abrir en los próximos meses
sobre la internalización de los riesgos climáticos, podríamos decir, en los balances del sector financiero. Hacía referencia también Roldán sobre ello. Por lo tanto, la Unión tiene en principio, dos grandes aproximaciones. Por una parte, aprovechar el impulso fiscal acordado para orientar las inversiones en el cumplimiento de los objetivos de París y aprovechar también esas emisiones para mejorar la liquidez de los mercados verdes. Y por otra parte, hay una agenda regulatoria amplia que afecta a casi cualquier sector económico para intentar internalizar los riesgos climáticos, los costes ambientales en otros sectores, y que nos va a ocupar los próximos años de una manera muy relevante, como también, por cierto, es otro debate que tiene que ver con sobre la implementación de la política monetaria, que se abre, ¿no? O sea, se abre un debate en qué medida, más allá del cumplimiento del objetivo primario, pudieran coordinarse, ¿no? los objetivos secundarios en la propia actividad del Banco Central. Muchas gracias, Jonás. La verdad es que pocas materias puede haber tan holísticas, ¿no?, en este momento para tratar, y ciertamente muchos frentes se nos abren permanentemente. Pero siguiendo con este tema europeo y relacionado con los fondos que se van a destinar para ello, me gustaría que, teniendo en cuenta el tejido empresarial español, caracterizado por la fuerte presencia de pequeña y mediana empresa, pero no solamente en números, sino también en el peso contributivo de las mismas a la economía del país, cómo hacer, cada uno desde su papel financiador, por un lado la Unión Europea, ahora le daremos el paso a Jonás, pero también desde la empresa financiada, en el caso de la COE, para integrar a la mayor parte de ese tejido productivo, empresas españolas y resto de actores, en este proceso de transición hacia una economía sostenible. ¿Cuál es tu visión, Íñigo? Bueno, yo creo que, como comentaba anteriormente, los mercados van a tener una influencia muy significativa en esta adaptación, en esta transición energética, ¿no? Les doy un dato, ¿no? Es decir, en el año 2018, que son los últimos datos disponibles, ha habido una proliferación importante de índices, digamos, que reflejan la sostenibilidad de las inversiones, y hay 30.000 millones de activos invertidos en índices que, digamos, dan unos criterios de sostenibilidad, ¿no?, de los cuales la mitad están en Europa y suponen un cuarto del total de los activos globales. Esto nos da la importancia que le dan los inversores a este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que este es un dato bastante relevante, ¿no? En segundo lugar, y como bien comentabas, Jesús, España está compuesta fundamentalmente por pymes y autónomos. Es el grueso de nuestra actividad productiva, en un primer lugar, y también es el grueso de nuestra creación de empleo, ¿no? En ese sentido, nuestras pymes, por su tamaño, no tienen acceso al mercado de capitales, es decir, la financiación que tienen es una financiación eminentemente bancaria. Por tanto, el canal de transmisión de la pequeña y mediana empresa, digamos, hacia esta transición energética, va a venir dada más bien por el lado de la financiación bancaria que por el lado de los mercados. Y por el lado de la financiación bancaria, porque los propios mercados sí van a presionar a los bancos también a mantener, digamos, unos activos verdes y unos activos de acorde con los principios del ESG. Es decir, va a ser un proceso de transmisión, yo creo que indirecta. Por el lado del sector público, también va a ser tremendamente importante esta transición. De hecho, los fondos europeos, los 140.000 millones que están previstos que entren en España en los próximos años, van a tener dos componentes muy importantes, ¿no? En primer lugar, el más importante va a ser la transición energética, y en segundo lugar, la digitalización. La idea es que gran parte de estos fondos se dedique precisamente a la transición energética. Desde la COE queremos impulsar y tratar de hacer posible que estos fondos se usen de la manera más eficiente posible. De hecho, vamos a presentar al Gobierno a finales de este año 15 grandes iniciativas, 15 grandes proyectos tractores que, digamos, congenian muy bien con el concepto que salió ayer por parte del Gobierno de los PERTES, ¿no?, de estos proyectos especiales, ¿no?, con cargo a los fondos europeos, ¿no? Y en estas grandes líneas, grandes iniciativas, van a incluir iniciativas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa en este proceso de transición energética. Puedo poner
numerosos ejemplos. Por ejemplo, el sector hotelero, gran parte de ese sector es de pequeños y medianos empresarios. Igual tienen una magnífica oportunidad ahora, porque desgraciadamente tienen los hoteles cerrados y el coste de oportunidad es bajo, de realizar inversiones que hagan los edificios, etcétera, energéticamente eficientes, ¿no? Y aprovechar para adaptar las instalaciones hoteleras a la economía circular usando los fondos europeos. Puede ser un buen momento, por esta desgracia, que mantienen los hoteles cerrados, ¿no? Pero bueno, hay muchas más iniciativas a nivel de la pequeña y mediana empresa, y donde lo que es muy importante es que estos fondos europeos, parte de ellos que van a ser subvenciones, se utilicen de forma eficiente, se utilicen para inversiones privadas, para modernizar nuestro sector productivo, y no se utilicen para inversiones que no son rentables. Me parece entrever en tus palabras, Íñigo, el debate que también tenemos en la actualidad, ¿no? El destino de esos fondos, que todavía está pendiente de determinación, que no sea exclusivamente público, sino también privado, o por lo menos público-privado. Yo creo que la mayoría tenemos una buena oportunidad. Estos fondos no van a resolver todos nuestros problemas, pero sí nos van a ayudar a resolver muchos de ellos. Y creemos que se tienen que utilizar fundamentalmente para evitar que nuestro tejido productivo, que parte de nuestro tejido productivo se cierre como consecuencia de la pandemia, y también para modernizarlo, es decir, a través de la digitalización y a través de la transición energética, que es un poco lo que en Europa nos están pidiendo, ¿no? Lo que tenemos que evitar es un nuevo plan E, que puede generar empleo a corto plazo, pero que a medio y largo plazo nos genera una carga de deuda, y hay que usarlo, insisto, para modernizar nuestro sector productivo. Hay que tratar de que por cada euro público se atraigan al menos 4 euros privados. Lo que pasa es que para que esto ocurra hace falta que la mayor parte del dinero se use para las empresas y no tanto para inversiones públicas. También creemos que hay inversiones públicas que son muy importantes, y también son importantes desde el punto de vista de la transición energética. Por ejemplo, todo el tema de la digitalización de la administración puede ser tremendamente importante para mejorar la eficiencia de la administración, ¿no? Pero, insisto, creemos que hay que buscar proyectos dirigidos fundamentalmente a las empresas. Muchas gracias, Íñigo. Yo pasaría a Bruselas de nuevo para trasladarle de alguna manera la misma pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta el tejido empresarial español, el saber cómo hacer en el papel de financiador, en el caso de los fondos, para integrar la mayor parte de este tejido productivo español en este proceso de transición hacia la economía sostenible. Jonás. Sí, bueno, es una pregunta muy oportuna, muy pertinente, y entiendo que los debates en Madrid, ¿no?, y el trabajo del gobierno y de los agentes sociales que están colaborando en el diseño de ese plan deban responder a esa pregunta. Por mi parte, simplemente trasladar que todavía no hemos cerrado el paquete de recuperación. El Parlamento logró un acuerdo con el Consejo para el marco financiero plurianual, para el presupuesto ordinario 21-27. Hemos logrado un acuerdo también sobre la decisión de recursos propios, la parte de los ingresos del presupuesto comunitario, y del reglamento del Rule of Law hace una semana. Seguimos en estos momentos negociando con el Consejo el reglamento del Recovery, el reglamento que va a delimitar cómo los Estados miembros tienen que presentar los planes nacionales de recuperación y resiliencia, qué debe incorporar esos planes, qué prioridades y objetivos, en qué cuantías o al menos qué guarismos esperamos que los planes nacionales repartan la financiación entre distintas prioridades o distintos sectores. Y también está pendiente de negociar el sistema de aprobación de los planes, de supervisión y de monitoreo y de aprobación de los pagos. Quiero decir con esto que España, el propio gobierno y el conjunto de los agentes sociales están adelantando el trabajo en la medida en que la financiación comunitaria es urgente ante la situación económica de nuestro país, pero en estos momentos aún estamos negociando, es decir, en estos momentos aún estamos cerrando el texto legislativo que va a enmarcar la recepción de la financiación en nuestro país.
y este es mi trabajo, ¿no? Por otra parte, como bien saben, Polonia, Hungría y Eslovenia han anunciado un potencial veto sobre el presupuesto comunitario si no se revisa el reglamento de la condicionalidad democrática, y estamos estudiando todas las opciones para solventar estos problemas que, al menos en mi opinión, suponen una amenaza no del todo creíble. Dicho esto, necesitamos cerrar este paquete antes de final de año, y entiendo que los responsables en España, los responsables públicos y los responsables privados, están trabajando en esos borradores para tener el trabajo adelantado y poder presentarlo a la Comisión cuanto antes, una vez el paquete legislativo esté acordado. Pero obviamente comparto las inquietudes, ¿no?, sobre cómo vamos a poder transferir esa financiación de una manera rápida y eficiente al sector productivo español, y entiendo que la opinión de la COE sin duda entiendo que está en la mesa de debate en nuestro país. Efectivamente, yo creo que hay un debate intenso en ese sentido en este momento en España, además de la problemática de aprobación, no solamente a nivel europeo, sino también de evolución de todas las cuestiones que nos atañen desde el punto de vista de la política en España, ¿no? El otro día, de hecho, Carlos San Basilio, cuando comentaba la próxima emisión de bonos soberanos verdes, hacía referencia a algo que todavía no tenemos, que son los presupuestos, y los presupuestos faltarán los mecanismos para integrar todas esas medidas. Para esta pregunta me gustaría también conocer un poco la opinión de José María Roldán, presidente de la EB, cómo se posiciona en este caso el sector de la banca como en su papel financiador en este proceso de financiación del tejido productivo español. Bueno, claramente aquí las ideas que me gustaría destacar son varias. O sea, en primer lugar, muchas veces no se entiende que el proceso de asunción de estos objetivos de desarrollo sostenible, de ESG, tienen su base en la demanda. No es que los bancos quieran de repente cambiar la forma en la que operan con sus clientes, es que los clientes nos están pidiendo este cambio. Ahí además hay un componente generacional clarísimo, ¿no? Los clientes del futuro, las generaciones más jóvenes, son clientes que son tremendamente activos en este terreno. Por tanto, es un proceso mucho más natural del que muchas veces se percibe. En segundo lugar, yo destacaría las diferencias entre los clientes de activo y de pasivo. El cliente de pasivo, el del producto de ahorro, claramente la demanda va a fijar el camino a llevar, ¿no? Y es en el cliente de activo donde tenemos que pensar un poco más qué instrumentos podemos poner en marcha para lograr avances claros. Íñigo ha hecho una referencia a ello. Ahí tenemos tres mundos. El mundo de los hogares, que básicamente por volumen estamos hablando de los productos hipotecarios. Yo creo que la hipoteca verde, en un producto tan estandarizado como es la hipoteca, añadir una etiqueta de hipoteca verde va a ser algo sencillo en los próximos años y nos va a dar pocos dolores de cabeza, es lo que yo pienso. El mundo de la financiación empresarial de los corporates, que también por el propio tamaño de las empresas, muchas de ellas ya están en este mundo del desarrollo sostenible. Y el mundo de las pymes, donde es un desafío, ¿no? Ahí, cómo podemos ayudar a las pymes a que entiendan el desafío, pero también cómo podemos medir, ¿no?, cuál es el impacto en huella de carbono de nuestra financiación a pymes, porque como Íñigo ha dicho, la financiación de pymes es una parte fundamental del tejido financiero español, y en particular del negocio bancario, ¿no? Y ahí, en el tema de mercados, decir que evidentemente los mercados sí que nos afectan también a los bancos de manera muy clara, porque todos los inversores institucionales que invierten tanto en renta fija como en renta variable bancaria van a exigir cada vez más que estemos alineados con estos objetivos, y por tanto los mercados que tienen sus propias vías de financiación también nos afectan a nosotros, porque nosotros también utilizamos esos mercados para financiarnos. Y por último yo destacaría un poco, algo lo ha comentado Jonás y también Íñigo, ¿no?, la idea de que necesitamos conceptos y taxonomías claras, que necesitamos metodologías para medir los riesgos climáticos en particular de manera clara, ¿no? Y en definitiva que necesitamos todo esto para establecer objetivos de descarbonización
necesitamos saber qué necesitamos medir, cómo los vamos a plantear estos objetivos y cuándo podemos hacerlo. Para que tengamos esa idea de qué, cómo y cuándo, es imprescindible que haya una cierta unicidad de definiciones que hoy por hoy, y apreciando todos los desarrollos que se están realizando en un periodo muy corto de tiempo y en particular en la Unión Europea, todavía adolecen de un cierto grado de confusión o de no total precisión. Bueno, ahí puedo estar de acuerdo contigo, José María. De hecho, todo lo que es el desarrollo legislativo, especialmente en materia taxonómica y de métricas, está pendiente de un fine-tuning, un desarrollo que nos permitirá pues, jugar a un concepto que le oigo muchas veces comentarlo al Tesoro, ¿no? Que es ese ejercicio binomial de qué es y no es, el ejercicio dinámico que también tenemos que aplicar a todo este ejercicio de la taxonomía y de las métricas, y por último su elemento vinculante. Probablemente sin un elemento vinculante las cosas no terminan de funcionar. Desde la perspectiva de la EB, José María, comentabas antes que los bancos españoles y la industria financiera en general está siendo muy puntera, pero no estamos hablando del cliente. Probablemente con lo que acabas de comentar es difícil que podamos implicar a la clientela de banca o al inversor minorista en este proceso de canalización de sus ahorros hacia procesos y hacia productos y servicios sostenibles. Pero desde la EB, ¿tenéis alguna idea sobre esta cuestión? Sobre si se va a intentar educar al inversor y al depositante español. Yo creo que el desafío que tenemos realmente no es al cliente como inversor. El cliente como inversor naturalmente ya se está aproximando a estos temas de sostenibilidad y ya forman parte, digamos, de su ADN interno, ¿no? Si tú ves cualquier encuesta sobre las preocupaciones de los ciudadanos, pues la lucha contra el cambio climático aparece, por ejemplo, pues siempre dentro de las más importantes y con un porcentaje de la población muy concienciada, ¿no?, sobre estas cuestiones. Yo me parece que como cliente, como cliente de pasivo, como canalización de productos de ahorro y de inversión, me parece que esto viene naturalmente y no hace falta, digamos, demasiadas estrategias complejas. Clientes de activos, como intentaba expresar, el producto principal para hogares, para familias, es la hipoteca. Ahí la estandarización de una hipoteca verde todavía no está estandarizada al 100%, pero muy fácilmente se va a poder realizar. Mundo PYME es un mundo más complejo, porque claro, no es lo mismo un préstamo, una gran corporación que ya tiene objetivos de ESG claros, ¿no?, y donde la medición que tú haces del impacto de tu préstamo es la propia medición que hace la gran empresa o la mediana empresa. El mundo PYME es distinto. El mundo PYME, la pequeña y la micro, y la pequeña empresa y la micropyme, necesitamos ayudarles entre todos. También el COE CEPIME tiene un papel importantísimo que jugar, que entiendan cómo deben enfrentarse ese desafío y también en ese entendimiento de cómo deben enfrentarse ese desafío, que nosotros también seamos capaces de medir cuál es el impacto en términos de carbono, de emisión de CO2, de la actividad de una pyme. Por tanto, ahí yo creo que hay un análisis que realizar, una concienciación, un desarrollo de metodologías que estén disponibles para esas pequeñas y medianas empresas y que no les supongan un coste muy elevado, y es ahí donde yo pondría el desafío. El desafío, productos de activo, no de pasivo, y en particular dentro de los productos de activo, financiación de pymes. Yo creo que es ahí donde tenemos que concentrar el trabajo en los próximos años. Muchas gracias, José María. Muy claro el discurso. Vamos a volver a Bruselas. Esto parece un programa deportivo que vamos cambiando de platós a nivel europeo, de la Champions en este caso. Vamos con Jonás, porque además Jonás le vamos a tener que disculpar unos minutos porque tiene pleno del Parlamento Europeo. O sea, le tenemos que agradecer doblemente su presencia con nosotros. Y me gustaría trasladar una pregunta que, por supuesto, la dejo también para los demás, y es en qué medida y cómo el plan de acción de finanzas sostenibles de la Comisión Europea, y especialmente el uso de los fondos europeos de recuperación, van a poder condicionar la oferta y la demanda de financiación sostenible y el aumento de nuevos instrumentos de financiación. Supongo que desde la Unión Europea estéis estudiando este tema y nos gustaría saber un poco vuestra opinión. De alguna manera habéis contestado, pero nos gustaría un poco más de concreción.
Sí, sí, gracias de nuevo por la pregunta. Bueno, la agenda es decir, la agenda europea de transformación, ¿no? De adaptación de nuestro tejido económico y financiero a los objetivos de París, como decía, tienen distintos, ¿no? Distintos escenarios. Por una parte, yo creo que la Comisión y el Parlamento espera que esos 750.000 millones de euros que estarán disponibles en los próximos meses ayuden, por una parte, ¿no? A fortalecer las inversiones necesarias, tanto en el sector público como en el sector privado, para mejorar, ¿no? los niveles de emisiones. Esperamos también, como decía, que esas emisiones que desarrollen a su vez un marco legislativo más transparente sobre los bonos verdes o incluso sobre los bonos sociales. De hecho, la Comisión ya ha emitido bonos sociales en la instrumentación del SURE. Veremos a ver cómo delimita, ¿no? los bonos verdes para la emisión en el Next Generation. Yo creo que son herramientas importantes de creación de mercados, ¿no? Tanto de creación, porque los mercados están ahí, sino fundamentalmente de mejora de la liquidez de esos mercados. Por otra parte, la taxonomía a la que hemos hecho referencia previamente, el reglamento se aprobó ya hace algo más de un año, si no me equivoco, y la semana pasada la Comisión hacía pública el primer acto delegado que desarrolla el reglamento, delimitando en principio más claramente cuáles son las actividades verdes y las que no lo son. Ciertamente en estas delimitaciones siempre hay un margen podríamos decir, de no una absoluta concreción, como se ha dicho. Hay sigue habiendo algunos problemas de definición en términos de emisiones de CO2 para algún tipo de actividad energética que no está del todo clara, y ciertamente es complicado, ¿no? El marcar, ¿no? el sí y el no en una serie de actividades donde por la propia naturaleza de la misma la variable subyacente es un continuo, y marcar una clara digresión pues no es sencillo, ¿no? Pero en cualquier caso, el debate que nos queda por delante, al que hacía referencia Roldán, en mi opinión va a ir de la mano de cómo, es decir, por una parte está la delimitación del mercado, del perímetro del mercado, ¿no? En la taxonomía, pero también, por ejemplo, la mejora de la información no estrictamente financiera de las grandes corporaciones, que permita de alguna manera un mejor funcionamiento de la disciplina de mercado. Es decir, tenemos que ¿no? regular un nuevo mercado y es decir, marcar el perímetro de actuación y permitir en principio que la disciplina del mercado conduzca a los ahorradores, a los inversores, a las empresas, a los consumidores, ¿no? que esos distintos vectores conduzcan el mercado hacia el cumplimiento de los objetivos de París. Ahora bien, más allá de delimitar el perímetro de ese nuevo mercado, está el debate sobre si y cómo incentivar unos comportamientos u otros, ¿no? Y esto es un debate más profundo. Hablábamos de la facilidad para denominar unas hipotecas verdes, por ejemplo, ¿no? Que contaba José María, pero más allá de delimitar la definición de hipotecas verdes o de cualquier otro tipo de actividad verde en el marco de la taxonomía, puede o debe haber algún tipo de incentivación regulatoria para que los consumidores prefieran una hipoteca verde que una hipoteca normal. ¿En qué medida, por el lado del pasivo, puede o debe haber algún tipo de incentivo para que, no más allá, como digo, más allá de la disciplina del mercado? Es un debate que estará presente en la Unión en los próximos años, en la Unión y en los Estados miembros, y deberíamos pues bueno, colaborar en él, ¿no? Contribuir a ese debate que no es nada sencillo.
Lo que está claro, Jonás, es que a pesar de la publicación de estas normas, como apuntaba José María, nos falta todavía ese fine-tuning, ese detalle, esa definición para saber qué es y qué no es, y en definitiva para poder tener una armonización absoluta y plena que permita el desarrollo de todo este movimiento de sostenibilidad. En esa línea hemos visto que el sector financiero está ya invirtiendo en ello desde hace mucho tiempo. Comenzó primero con los entornos de banca responsable y ahora ya incorporando no solamente las finanzas sostenibles, sino los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por otro lado está también el mundo empresarial, que también Íñigo nos ha contado, y dentro del mundo empresarial la alineación que en definitiva tiene también la industria española y algunos sectores como los que has apuntado anteriormente, los energéticos, Iberdrola y todas estas compañías con los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático, que son sin lugar a duda muy ambiciosos. Todos tienen unos proyectos muy ambiciosos. Lo que quisiera preguntar en ese sentido, Íñigo, es si esto no va a suponer un coste demasiado alto en términos de competitividad para la industria europea y especialmente la española, por lo menos a corto y a medio plazo, ¿no? Esta gran ambición de estos proyectos. Sí, yo creo que destacaría dos temas importantes en ese sentido, ¿no? Hablamos muchas veces de crecimiento integrador, ¿no? Integrador tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental, ¿no? España ya tradicionalmente tiene un problema importante, que es el altísimo nivel de desempleo, que se está viendo acrecentado por la crisis del COVID, porque esta crisis está afectando fundamentalmente al sector de servicios, que es un sector donde España tiene un mayor peso que otros países. Tenemos un escaso peso del sector industrial, apenas un 17%, y lo que viene a demostrar en la mayor parte de las regiones españolas y países que a mayor peso del sector industrial, mejores salarios, empleo de más calidad y menor nivel de desempleo, ¿no? Por tanto, uno de los objetivos que nosotros creemos que tienen que usarse los fondos europeos, y así lo establecemos en las prioridades que hemos marcado en la COE, es el uso de estos fondos para la reindustrialización de España. Y una reindustrialización moderna y ecológicamente favorecedora, es decir, una de cero carbón de emisiones, etcétera, ¿no? Pero es muy importante tener una estrategia clara por parte del Gobierno en cuanto a reformas y en cuanto a inversión que genere empleo y genere empleo de calidad. La mejor forma de hacer un crecimiento económico inclusivo y socialmente integrador es un crecimiento económico que genere empleo. Y para ello creemos que hay que hacer las reformas oportunas para que esto se produzca, ¿no? El segundo concepto que a mí me gustaría también comentar es que en España somos un país que somos de grandes pasos adelante y grandes pasos hacia atrás. Comentaba que los fondos europeos son una magnífica oportunidad para modernizar nuestra economía, pero son fondos que nos van a llegar una sola vez. Tenemos una presión fiscal muy importante, un déficit público elevadísimo, estructural, una deuda pública muy elevada. O hacemos una reforma adecuada de nuestras finanzas, de tal forma que cuando se acaben los fondos europeos podamos tener nosotros dinero para seguir invirtiendo en ese tipo de proyectos, o daremos un salto adelante y 7 saltos atrás. Yo creo que ese es un tema importante. No tenemos que mirar en el corto plazo de los fondos europeos que nos llegan los próximos 2 o 3 años, sino ver cómo vamos a administrar nuestro dinero a partir de que se acabe el dinero comunitario, para poder darle seguimiento a todos estos proyectos e iniciativas ambiciosas que tenemos. Y por ello yo creo que tenemos que hacer un ejercicio interno de honestidad sobre cuáles son el dinero que disponemos y cuál es el uso más eficiente de estos ingresos. Muchas gracias, Íñigo. Nos quedan pocos minutos para cumplir el horario previsto. Vamos, nos quedan 5 minutos. La gente nos está escribiendo. Hay algunas preguntas que de alguna manera ya las habéis respondido, ¿no? Porque nos preguntaban que en qué medida y cómo la crisis COVID va a servir de palanca para impulsar el crecimiento hacia un modelo económico bajo en carbono y socialmente integrador, si habrá antes un después o pasará una crisis financiera más. Yo creo que lo habéis dicho, pero a lo mejor hay dudas por parte de la audiencia de si esto realmente puede ser así. Pero hay una pregunta que sí me llama la atención y creo que es interesante, y con esta yo, sí que si os parece, damos un turno de respuestas y nos vamos despidiendo, y le damos en primer lugar la palabra a Jonás, que tiene urgencia para ir a acudir al Pleno del Parlamento Europeo. Es que con qué retos se puede encontrar el Plan de Acción de las Finanzas Sostenibles de la Unión Europea a la hora de integrar la S de social. Estamos hablando permanentemente del medio ambiente, fundamentalmente,
pero hay una S que es muy importante y que probablemente el coronavirus la ha acelerado también en este impulso de todos los elementos. Jonás, te cedemos a ti la palabra en primer lugar. Sí, bueno, pues siendo ya la última intervención, agradecer de nuevo la invitación y ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y con el resto de colegas en el panel y contesto rápidamente lo que me tengo que bajar ya al pleno. Esta es una pregunta clave. De hecho, la negociación entre el Parlamento y el Consejo sobre el reglamento de taxonomía, como decía, la semana pasada se publicó el acto delegado que detalla el marco del reglamento de taxonomía que recomiendo que lean, porque yo creo que puede ayudar o que ayuda claramente a reducir las incertidumbres sobre las marcas, ¿no? Sobre los nombres de qué es y qué no es verde. Yo creo que es un documento importante que en este foro creo que me atrevo a recomendar su lectura. Se produjo el debate sobre la necesidad de incorporar también las cuestiones sociales, ¿no? Entendiendo la sostenibilidad desde un punto de vista más amplio y no solamente una sostenibilidad ambiental, sino también una sostenibilidad social. En este caso, como diputado socialdemócrata en el Parlamento, no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de dotar a la economía de mercado y a la regulación de una perspectiva social. Y, por cierto, eso fue lo que me enseñaron también cuando aprendí a hacer empresa en el IES, donde cursé el MBA y se enseñaba esa visión holística o esa visión humanista de la empresa, ¿no? Donde no solamente maximizar el valor del accionista debiera ser el objetivo primordial, y se ha hecho referencia a esto. Ahora bien, la necesidad de incorporar esta perspectiva social ahí me genera ciertas incertidumbres sobre cómo hacerlo, ¿no? Porque es decir, la problemática ambiental está muy definida o está bastante bien definida. Europa tiene que ser climáticamente neutra en 2050. Hay unos costes asociados a las emisiones de CO2 evidentes que hay que paralizar y hay una hoja de ruta con incertidumbres en el camino, pero con un objetivo compartido. Sin embargo, cuando hablamos de una economía social, pues ciertamente que hay distintas opiniones sobre cuál es el grado de social que debe dotarse a nuestra economía, y por lo tanto entiendo que eso es fruto, ¿no?, de las decisiones de los electores en las distintas convocatorias electorales, pero es algo más complejo, ¿no? Aun cuando probablemente todos estemos de acuerdo en facilitar una taxonomía social para cuestiones claras, ¿no? El trabajo infantil, la esclavitud, los productos o servicios que no respetan la normativa laboral. Yo creo que hay un mínimo que es no estar sujeto a la ley, por así decirlo, claramente, en el que todos podemos estar de acuerdo. Ahora bien, estar sujeto a la ley no sé si es suficiente para otorgarle el condicionamiento de social a una emisión o a una actividad o a una corporación. Bueno, ese es un debate que estés teniendo precisamente en el Parlamento Europeo. Te agradecemos tu participación, tu presencia y te liberamos. Muchísimas gracias por tu participación. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. José María, Íñigo, estamos a un minuto, pero si nos pasamos unos poquitos minutos... Sí, yo muy brevemente, porque va en línea con lo que comentaba en mi última intervención. Yo creo que, especialmente para un país como España, no hay mayor crecimiento integrador que aquel crecimiento que genere puestos de trabajo. Tenemos una tasa de desempleo absolutamente inaceptable. Y para ello es muy importante, y como representante de la ACB lo tengo que decir, que se favorezca el emprendimiento, que se favorezca la creación de empleo, que no se dificulte el desarrollo empresarial. Son las empresas las que crean empleo, son las empresas las que generan riqueza. Y el crecimiento más integrador es el crecimiento intensivo en mano de obra. Y cuanto más empleo de calidad, mejor. Pero para eso hay que ayudar a las empresas a que se desarrollen. Las empresas no quieren subvenciones, no quieren apoyo del sector público, simplemente quieren que se les dejen trabajar, tener un entorno regulatorio estable, que no sea incierto,
y, bueno, y que no tener una fiscalidad excesiva que les haga poco competitivas. En definitiva, yo creo que de lo que se trata es de generar un entorno empresarial favorable y a través de, digamos, de este tipo de estrategias se va a conseguir que se cree empleo y se genere riqueza. Yo creo que esa es la base de un crecimiento integrado. Y probablemente también emitiendo más bonos sociales, no tanto centrado en el mundo verde, sino también bueno, en el mundo social. Emitiendo bonos sociales está muy bien, pero lo que es importante es que haya empresas que puedan emitir bonos sociales, porque si no hay empresas no hay ni impuestos ni bonos sociales. Entonces, yo creo que hay que ser también tremendamente pragmáticos, ¿no? Y no olvidarse que la empresa es el eje, digamos, de la generación de riqueza, y hay que cuidarla y hay que mimarla. Es muy difícil crear una empresa y es facilísimo destruirla, como estamos viendo con el caso del COVID. José María, estamos un minuto por encima del tiempo, pero sí. Muy rápidamente. Que es interesante para aprovecharla. Puedes hablar un ratito. Muy bien, pues entonces me lo tomo con un poco más de tranquilidad y hablo un poquito más despacio de lo que pensaba. Vamos a ver, el tema de lo social, yo creo que el desafío de este debate está en la concreción, ¿no? Yo creo que para los casos extremos, ¿no?, de explotación infantil, etcétera, ¿no?, todos tenemos una posición clara, ¿no?, pero es, digamos, en el aterrizaje del concepto donde el desafío es mayor. Yo ahí sí que en cualquier caso me gustaría terminar con un mensaje optimista. En primer lugar, el debate sobre el propósito de las corporaciones. Estos temas ya no son parte, digamos, de aquello que se llamaba la RSC, la responsabilidad social corporativa, sino que forman parte ya de la estrategia de las empresas a nivel global. No nos olvidemos de la carta de la Business Roundtable, que representa a las mayores empresas americanas, precisamente destacando la necesidad de revisar el propósito de la corporación, que la maximización de beneficios no podía ser el único objetivo de una empresa, sino que tenía que tener otro tipo de objetivos como la contribución a la sociedad dentro de sus parámetros, dentro de sus objetivos. Por tanto, la propia empresa está cambiando también su posicionamiento de manera clara y ya estas cuestiones forman parte de los objetivos de la empresa. Segundo elemento es que yo creo que la lucha contra muchos de los elementos que estamos poniendo encima de la mesa tiene ya un componente social. Por ejemplo, ¿no?, un plan de rehabilitación de viviendas que me permita la mejora de la eficiencia energética de los hogares, ¿a quién va a favorecer más? Aquellos hogares con una posición social más endeble. ¿Por qué? Porque ese tipo de hogares son los que tienen una estructura de eficiencia energética peor. Ergo, si yo apoyo la eficiencia energética en los hogares, estoy también apoyando aquellas capas de la sociedad que están más desfavorecidas. Por tanto, veamos todo de una manera holística y cuando lo vemos así, yo creo que la situación no es tan mala como podría parecer y, desde luego, de cara a futuro, clarísimamente vamos hacia mejoras. Y luego, el último elemento es congratulémonos de tener un sistema bancario y un sistema financiero que permite la bancarización de amplios espectros de nuestra sociedad. No existe la exclusión financiera en España. Por ejemplo, en el mercado de la vivienda, ¿no?, un 84% de la vivienda en España es vivienda en propiedad financiada con un mercado hipotecario que ha permitido la adquisición de esas viviendas y que la deuda hipotecaria en España sea menor que la de la mayoría de los países de la Unión Europea. Por tanto, el tener un sistema bancario potente que ha sido capaz de llevar esa bancarización a todos los estratos de la sociedad es también una garantía de lo social. Ese también es un papel social de la banca que no podemos olvidar. Nos ha quedado perfectamente claro, José María, y yo comparto en gran medida. Muchísimas gracias a Jonás, ya se marchó. Muchísimas gracias, Íñigo. Muchísimas gracias, José María. Gracias a los que nos han estado escuchando durante estos últimos 60 minutos. Queremos ser optimistas y desde el área de sostenibilidad e innovación del Instituto de Estudios Bursátiles esperamos volver pronto para contar muchos más avances en esta materia. Muchas gracias.